Vamos a resolver un circuito serie. Se dice que un circuito serie es aquel que tiene más de un elemento conectado a un solo punto en común, como se muestra en la siguiente figura. Entonces nos preguntamos cuál es la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. La idea es que veamos sus tres características. La primera es que la corriente que circula a través de todo el circuito es la misma, es decir, lo que podemos decir es que la primera característica es que la corriente total es igual a la corriente 1, es igual a la corriente 2 y es igual a la corriente 3, debido a que la corriente que circula a través del circuito es la misma a través de cada uno de los elementos. La segunda característica es el voltaje. El voltaje total es igual al voltaje que cae en cada uno de los elementos. Entonces puedo escribir que el voltaje total es igual a la suma de voltaje a través de la resistencia 1, la suma del voltaje a través de la resistencia 2 y la suma del voltaje a través de la resistencia 3. Luego puedo aplicar la ley de Ohm para cada elemento, es decir, viendo al circuito como uno solo, tendré yo entonces que tiene una resistencia total y una corriente total. ¿Qué pasa con los demás elementos? Pues cada uno de ellos le puedo aplicar también la ley de Ohm, como R1 por I1. La resistencia 2 también tiene su propia corriente y su propio voltaje. Y la resistencia 3 también tiene su propia corriente y su propio voltaje. Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo sustituir cada una de estas ecuaciones en la ecuación que le voy a llamar 1. De tal modo que me quedaría de la siguiente forma. Como resistencia total por la corriente total es igual a la resistencia 1 por la corriente 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Pero como la corriente es la misma, aquí lo pongo, la corriente total es igual a la corriente 1, a la 2 y a la 3. Entonces, donde veo yo corriente 1, 2 y 3, la voy a sustituir por la total. Por la total, la sustituyo por la total y la sustituyo por la total. De tal modo que puedo factorizar la corriente total de ambos lados, quedándome como R1 más R2 más R3. Observen que del lado izquierdo y del lado derecho estos dos elementos se eliminan y me queda que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Por lo tanto, las tres características de un circuito serie son, primero, que la corriente a través de cada elemento es la misma, que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes y que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Son las tres características para un circuito serie.